Pero bueno, recuerden que si hay algo que no está en su grupo de las clases en línea, ya está en los seminarios, ¿sí? Ya está en los seminarios, así que pues, búsquenlo ahí. ¿Se puede decir que el axón es el encargado de conducir los impulsos? Pues sí, el axón es el encargado de la conducción. Regrésate a tus apuntes de las neuronas y ahí vas a recordar que el soma, el axón y el teledendrón tienen cada uno su función. Y precisamente la del axón es conducir. ¿Sale? Bueno, ok. Vamos a continuar, pues. Ahorita les paso el enlace a el enlace, perdón, del grupo de los seminarios. Vamos a explicar pues ahora sí con detalle qué onda con la organización de las raíces, los troncos y los ramos de la médula espinal para ver cómo se forman los nervios. Entonces recuerden que lo que voy a explicar aquí está en este texto de acá. ¿Sí? En la diapositiva anterior tenemos esta explicación. Bueno, primero recordar que en la médula espinal la materia gris, es decir, los somas, están en la parte más profunda porque esta será el área de procesamiento. Y la sustancia blanca se encuentra en la porción cortical, en la corteza, pues, ¿sí? ¿Y qué es esta sustancia blanca? Recuerden, axones, ¿sí? Estos axones van a ir ramificándose de la médula espinal para formar raíces. Entonces aquí está la primera estructura importante, ¿sí? De la médula espinal van a nacer las raíces, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos una raíz posterior y una raíz anterior. Si nosotros vemos, ¿sí? Podemos identificar cada una de ellas como anterior y posterior. Miren que aquí nos están poniendo la relación anatómica con una vértebra, ¿sí? Entonces, pues claramente aquí podemos identificar el cuerpo vertebral, ¿sí? Y el proceso espinoso. Y ustedes saben que, pues aquí hay una relación anatómica entre estos, el proceso espinoso hacia posterior y el cuerpo vertebral hacia anterior. Entonces, de esa manera nosotros podemos saber que en este diagrama está aquí abajo, es la raíz anterior. Y esta que estoy marcando aquí es la raíz posterior, ¿sí? Si no, recuerden que la raíz posterior cuenta con un ganglio, ¿sí? Este cuenta con un ganglio. Ok, listo. Entonces también quiero que recuerden que la raíz posterior es aferente. Vamos a ponerle aquí un código de colores, ¿no? La raíz posterior es aferente, o sea que recibe estímulos. Vamos a ponerlo así, aferente. Y la raíz anterior es eferente, o sea, responde hacia el estímulo. Pero ahí con rojo. Ahora, noten cómo ambas raíces, ¿sí? Vean cómo, ahí ya borré. Listo, ahora sí. Noten cómo ambas raíces convergen en lo que se conoce como el tronco nervioso, ¿sí? Esta estructura donde las dos se unen. Si vemos cómo ambas convergen, ¿verdad? Aquí en el tronco nervioso. Entonces, esto es a lo que le llamamos tronco. Y de los troncos se van a ramificar, pues precisamente las ramas, ¿sí? Así como si fuera un árbol, miren, una raíz, un tronco y un conjunto de ramas, ¿sí? Ahora, decíamos que las raíces son aferentes o eferentes, ¿sí? Aferentes o eferentes. En el tronco convergen ambas vías, la vía motora y la vía sensitiva, ¿sí? Quiero decir, la vía aferente y la vía eferente, ¿sí? Pues aquí convergen ambas. Y cuando se ramifican, veremos que tanto la raíz anterior como la raíz posterior, pues son de los dos tipos, ¿sí? O sea, este nervio, esta rama anterior va a ser tanto aferente como eferente. Si ven cómo lleva los dos tipos de neuronas, ¿verdad? Entonces, una rama anterior es aferente y eferente al mismo tiempo. Una rama posterior es aferente y eferente al mismo tiempo, ¿sí? O sea, es sensitiva y motora al mismo tiempo. Y ya de aquí se van a ir ramificando pues, las terminaciones nerviosas. Entonces, fíjense los términos que tenemos que desambiguar aquí, ¿sí? Primero, las raíces que surgen de la médula espinal, raíz posterior y raíz anterior. La raíz posterior, recuerden que es aferente
y la raíz anterior es eferente. Convergen ambas en un tronco, ¿sí? Entonces, esto que tenemos aquí señalado en este cuadro es un tronco nervioso. Y del tronco se van a ramificar, pues precisamente las ramas. Entonces tenemos una rama evidentemente anterior y una rama o ramo posterior. ¿Sí? Rama o ramo es lo mismo. Algunos le llaman ramo posterior y otros ramo anterior. Es lo mismo. ¿Sí? De hecho, miren, aquí están utilizando el término ramo. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, se refiere a lo mismo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es ahora sí el nervio? A la raíz. Yo le puedo llamar nervio. A la raíz aferente o la raíz eferente le puedo llamar nervio. No. Al tronco le puedo llamar nervio. Sí, a este ya le podemos llamar nervio. Y las ramificaciones de este tronco, la rama posterior y la rama anterior, ahora sí ya son dos. ¿Sale? Ok, entonces se entiende que es una raíz, que es un tronco y que es una rama, un ramo. Espero que sí, chicos. Ahora, pues simplemente vamos a explicar hacia dónde va cada uno de ellos. El ramo posterior, pues va a ir a la pared posterior de nuestro cuerpo, ¿sí? Va a ir a las paredes posteriores, sobre todo a la porción posterior del tronco, que es a lo que le llamamos comúnmente espalda, a la parte posterior del cuello y a los glúteos, a la región glútea, ¿sí? El resto de nuestro cuerpo va a estar inervado por las ramas anteriores, ¿sí? Entonces las ramas posteriores solamente van a la pared posterior de nuestro cuerpo, músculo y piel, ¿sí? Ramas posteriores solamente a las paredes posteriores, músculo y piel. Ramas anteriores, estas sí van a ir a los miembros, a las paredes y pues por ahí algunos órganos, ¿sí? Pero principalmente miembros y paredes, ¿sale? Entonces, pues estas ramas anteriores son las que van a formar a los llamados plexos, ¿sí? Entonces, pues ahí podría hacerles una pregunta. ¿Las ramas posteriores forman plexos? No. ¿Quiénes forman los plexos? Las ramas anteriores, ¿sale? Las ramas también son nervios. Sí, sí, las ramas también son nervios. Sí, acuérdense que desde el tronco nervioso ya le podemos llamar nervio. Entonces, esta rama anterior es nervio, esta rama posterior es nervio. ¿Las raíces son nervios? No. Estas raíces no les podemos llamar, ¿sí? Porque si se fijan, solamente pertenecen a la vía aferente o a la vía eferente, no más. Los nervios, ahora sí, aferentes y eferentes, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, rama posterior solamente va a las paredes posteriores del cuerpo, ¿sí? Piel y músculos. Rama anterior, también piel y músculos, pero también contando a los miembros superiores e inferiores. Y pues aquí veremos que estas ramas anteriores sí forman plexos, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es un plexo? La agrupación de ramos anteriores, nuestros nervios, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, recuerden que teníamos varias regiones, ¿no? La región cervical, de donde salían los nervios cervicales. Ahora fíjense que el plexo cervical, perdón, que los nervios cervicales van a formar dos plexos, ¿sí? Estos van a estar formados por los nervios cervicales. Entonces, el plexo cervical va a tomar cuatro nervios cervicales y el plexo braquial va a tomar, pues, desde C4, vamos a ponerle aquí, de C1 a C4. Y este, pues, también agarra una pequeña ramita de C4 y fíjense que se va hasta T1, ¿sí? Y también una pequeña rama de T2, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? De los nervios cervicales, seguían los nervios torácicos, ¿sí? Pero estos nervios torácicos no forman plexos. Los nervios torácicos no forman plexos. ¿Por qué? En un momento lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, estos no van a formar un plexo, no vamos a encontrar el plexo torácico. Estos van a ir únicamente a un grupo de músculos que en un momento vamos a ver. Entonces, plexo torácico no hay. Luego vamos a ver el plexo lumbar. De aquí veremos que el plexo lumbar, de hecho, se nombra más bien plexo lumbosacro,
porque agarra aportación desde T12 hasta L1, ¿sí? Perdón, hasta S1, ¿sí? O sea que el plexo lumbar está formado por los 5 lumbares, un torácico y un sacro. Por eso estos dos se combinan y más bien se le llama plexo lumbosacro. Y lo mismo con el sacro y el coxígeo, porque recordarán que el coxígeo era un solo nervio, ¿sí? Entonces, el plexo sacrocoxígeo agarra desde S3 hasta S5 y también el único nervio coxígeo. Entonces, entre los nervios sacros y los nervios coxígeos, el plexo sacrocoxígeo. Ay, ¿qué estoy haciendo? Sí, ¿sale? Entonces lo vamos a encontrar así, ¿no? Como plexo cervical, braquial, lumbar, sacro y coxígeo, pero pues si consultan por ahí bibliografías un poquito más actualizadas, pues se van a encontrar más bien que estos dos se combinan y más bien se llama plexo lumbosacro. Y estos dos también se combinan y se llama más bien plexo sacro. Porque si se fijan, tomamos aportación de varios nervios para plexo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, pues, ya retomando aquí esta cuestión, ¿qué son los plexos? Fíjense que son conjuntos de nervios, ¿sí? Grupos de muchos nervios. Por ejemplo, el plexo cervical está formado desde C1 hasta C4. El plexo braquial, desde C4 hasta T1 o T2, hay por ahí variaciones anatómicas, pero básicamente son esas. ¿Qué significa T2? Pues acuérdense que son las nomenclaturas. C1 significaría el primer nervio cervical, ¿sí? ¿Qué significaría T1 o T2, pues? Esto, C1 significa esto, el nervio cervical. ¿Qué significaría T2? Sería el segundo nervio básico, ¿sí? Es la nomenclatura de los nervios. T12 sería pues el nervio torácico número 12. S1 sería el primer nervio sacro. Y así pues, ¿sale? Entonces, eso es lo que significa, ¿sale? Ok. Ok, ok. Pues queda claro que es un plexo, ¿verdad? Un plexo es un conjunto de nervios. Y estos conjuntos de nervios irán pues a diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces vamos a empezar por acá con el nervio, perdón, con el plexo cervical. Como les decía, el plexo cervical va a estar formado pues, por los primeros 4 nervios cervicales, ¿sí? De C1 hasta C4. Entonces, pues vamos a ver que esto se va a ver muy comúnmente, ¿eh? En todos los plexos tienen su conjunto bien establecido, pero hay algunos que agarran aportación de otro nervio. Entonces, fíjense que por acá, C5 también participa para formar el plexo cervical. Entonces, este plexo cervical, como lo dice su nombre, va a la porción del cuello, ¿sí? Entonces, va a inervar a la cara anterior del cuello, la porción posterior, perdón, la porción anterior de nuestro cuello, o sea, a ver, vamos a aprender un momento, ¿verdad? Y pues simplemente ver hacia dónde va. Va, como les digo, la cara anterior, ¿sí? Entonces aquí va a estar inervando a esta porción del cuello, ¿sí? Va a inervar también una pequeña porción de la parte inferior de la cabeza, ¿sí? Es decir, la parte de la mandíbula y se acabó. Entonces va a inervar solamente la cara anterior. Recuerden que la cara posterior, ¿a cargo de quién está? Pues de las ramas posteriores, ¿verdad? Bueno, entonces sería esa su función, inervar solamente la cara anterior del cuello y la porción más posterior de la cabeza. Pero aquí hay un nervio bien destacable, un nervio bien interesante, que es fíjense que no es algo que vamos a ver muy comúnmente, pero este nervio frénico, que si se fijan, miren por qué nervios se forman, aportación de C5, C4 y una pequeña ramita de C3, o sea, pues que es un nervio grandotote, ¿verdad? Un nervio bien grandote y también lo es largo. Entonces, este nervio, ¿saben a qué hace referencia frénico? A ver, ¿alguien me puede decir qué significa frénico? ¿A qué nos hace referencia? ¿No? Al diafragma. ¿Sí? Entonces, ese término frénico nos hace referencia al diafragma. ¿Qué va a frenar? No, no significa frenar.
Es al diafragma. Bueno, tiene por ahí una pequeña relación, pero es al diafragma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del diafragma, chicos? Contraerse para disminuir el volumen de la caja torácica y expulsar aire, y relajarse para aumentar ese volumen e ingresar aire. O sea, pues está a cargo, junto con otros músculos, de los movimientos respiratorios, ¿sí? Entonces, ¿no les ha pasado, nunca les pasó cuando eran niños, que se dieron un golpe así tan fuerte en el abdomen o en la espalda que sentían que no podían respirar? ¿No les pasó así que se golpeaban, que se caían y se golpeaban la espalda o el abdomen, no? Y sentían que ya ni podía entrar aire ni podía salir, ¿sí? Pues era precisamente porque se lesionaba el nervio frénico. Les decía, es un nervio grandotote que baja desde aquí, del plexo cervical, hasta el diafragma. O sea, hace un recorrido grandote. Entonces, un impacto importante a nivel del abdomen o del tórax podía lesionar a este nervio frénico y detener por un momento la contracción y la relajación del diafragma. Entonces, por eso sentíamos que no podíamos ni sacar aire ni meter aire, y andábamos muriéndonos porque no podíamos ni respirar. Pero bueno, la función del nervio frénico se restablecía después de algunos momentos, ¿no? Entonces, volvíamos a la función común. Entonces, pues esa es una función del nervio frénico que podemos destacar. Ya todos los demás, como les digo, es para inervación sensitiva de la cara anterior del cuello y una pequeña porción de la cabeza, ¿sí? Entonces, pues bueno, a ver, ya, atarcarse, ándale, a lo que comúnmente le llamamos así, ¿no? Eso es cuando pasa, ¿qué? Cuando pasa que, no entiendo, que te sofocas por un golpe. Sí, a lo que le llamamos eso de sofocarnos, es eso, ¿sí? Que no podemos, contraer o relajar el diafragma por una pequeña lesión nervioprénico, ¿sí? Ahora, si la lesión es lo suficientemente importante como para romper al nervio frénico, ahí sí ya valió, ¿sí? Pues ahí sí ya no vamos a poder restablecer la función y pues necesitaríamos respiración mecánica, ¿sí? Una ventilación mecánica, que nos pongan ahí conectados a una máquina o que alguien esté contrayendo y relajando bueno, controlando pues nuestra respiración para que pueda entrar y salir aire. Entonces, una lesión en el nervio frénico sí puede llegar a ser mortal. Bueno, es lo que podemos destacar de aquí. Y ahí están todas las ramas que forman a este plexo cervical. Luego el plexo braquial, recuerden que este está formado por desde C5, bueno, una pequeña parte de C4 hasta C8, ¿sí? Y acuérdense que también agarra una pequeña ramita del primer nervio torácico. Entonces va desde C4 hasta T1, ¿sí? Y fíjense que este va a pasar, todo este plexo va a pasar por la parte inferior del brazo, ¿sí? Que es la axila, por todo el miembro superior, ¿sí? Y por todos los músculos y articulaciones hasta la piel, ¿sí? Por eso les decía que estas ramas anteriores son las que tienen una inervación más importante. Y bueno, pues el término braquial nos hace referencia precisamente a brazo. Entonces, ¿qué inerva el plexo braquial? El brazo, el miembro superior, ¿sí? Desde los músculos hasta la piel. Y bueno, pues aquí vamos a destacar, vean que se forma, como les decía, varios nervios. Y una pequeña, ¿sí ven? Una pequeña ramita, una ramita chiquitita de T1. A ver, vamos a hacer un momento aquí porque no sé qué hacer. Entonces, pues vamos a tener tres nervios importantes, ¿sí? El nervio lateral, el nervio medial y un nervio mediano, ¿sí? Medio. Entonces son los tres nervios más importantes que van a ir, pues precisamente a inervar a la porción más lateral, más medial y más profunda del brazo, ¿sí? Entonces también a esto se les llama nervio cubital, nervio radial y nervio mediano. Aquí pues les puedo destacar precisamente a este nervio cubital, ¿sí? Este nervio cubital de hecho es un nervio muy superficial. No me refiero a sus ya ramificaciones terminales, sino al propio nervio, ¿sí? ¿Saben dónde se encuentra la parte más superficial de este nervio grandotote? En la articulación del codo. Entonces aquí, a ver, ¿no les ha pasado que se pegan en la parte interna del codo? Que sienten que se les duerme todo el brazo, ¿verdad? Es porque precisamente están lesionando a este nervio cubital, ¿sí?
Entonces, pues, escuchen la relación anatómica que lleva. ¿A qué hará referencia cubital? Yo creo que aquí no se pueden explicar, ¿no? ¿A qué hará referencia el término cubital? Pues al cúbito, exactamente, al cúbito. ¿Y por dónde pasa el cúbito? Por la parte interna de la articulación. Bueno, por dónde se articula, mejor dicho, el cúbito, la parte interna de la articulación del codo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a recordar las relaciones anatómicas que hay aquí a nivel del miembro superior y, pues aquí, a ver, no se ve muy bien, pero aquí estamos en posición anatómica, ¿no? Esta es la parte más medial, esta es la parte más lateral. ¿Cuál es el hueso más medial? El cúbito, ¿sí? Entonces el nervio cubital viene desde hasta acá y pasa por aquí en su porción superficial. De hecho, pasa cerca del hueso. Igual lo pueden estimular ahorita con solo tocar, ¿sí? Entonces, cuando se golpean el nervio cubital, sienten que todo el brazo se les está durmiendo, sienten no podríamos decir que es un estímulo doloroso, ¿sí? Esto en realidad no es dolor, es más bien como un hormigueo. Y bueno, si queremos reducir ese hormigueo, a ver, déjenme ver. Ay, no les puse. Pero bueno, vamos a prender otra vez la cámara. El nervio cubital, que es el más medial, va a terminar en el quinto y cuarto dedo, ¿sí? El nervio cubital ramifica termina pues en el cuarto y quinto dedo. Y el radial en el primero, segundo y tercero. Entonces lo que podemos hacer ahí para disminuir esa sensación de adormecimiento es pues como masajear los pulpejos, o sea, a lo que le llamamos pues las yemas de los dedos. Y ahí es donde termina, ahí desemboca. Entonces pueden masajear ese pulpejo y reducir la sensación de hormigueo, porque les digo de nuevo, no es como dolor, es más bien como un hormigueo, ¿sí? Entonces, podemos hacer eso, masajear el pulpejo porque es ya al final un nervio, pues, cutáneo, al final de cuentas, ¿sale? Y bueno, ¿qué más podríamos destacar aquí? Pues los nervios que les decía, el radial, el mediano, que van simplemente a inervar pues a músculos y a piel, ¿sí? Para movimiento y para sensibilidad. ¿Cómo se llama el nervio que está en el codo? Dime tú. Es el nervio que tiene relación con el hueso más medial. ¿Cuál es el hueso más medial del brazo? Del antebrazo, perdón. A ver, dime tú, contéstame, contéstame. Bueno, yo te contesto, es el cúbito, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llamaría ese nervio que pasa por el cúbito? Nervio cubital, ¿sale? A ver, ¿qué hora es? Bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Siguen los nervios torácicos. Fíjense, vean cómo le puse acá, ¿eh? Plexo cervical, plexo braquial. ¿Y por qué aquí no le puse plexo? Bueno, ya mañana vamos a platicar de eso. Sí, ya se nos está acabando el tiempo.